Bien, pues como se nos acaba de leer, en Gálatas 5 vemos pues una carta que escribe Pablo a un conjunto de iglesias, en este caso, que estaban en Galacia. Y se sabe que estas iglesias mayoritariamente estaban formadas por cristianos que eran gentiles, para entendernos, los no judíos de la época, ¿no? Y todas estas personas que formaban parte de estas iglesias habían escuchado el mensaje del Evangelio a través de Pablo y seguramente de muchas otras personas, pero el Evangelio había llegado hasta este lugar. Y en el momento en el que se escribe, o Pablo escribe esta carta, vemos que algo ha sucedido, ¿no? Esta carta es bastante dura cuando lees todo lo que pone aquí, porque te das cuenta de que parece ser que en ese momento la predicación del Evangelio había sido pues como alterada, ¿no? Desvirtuada. Algo estaba sucediendo, que había falsos maestros que estaban predicando cosas que no eran, ¿no? Y a estas iglesias pues les estaba afectando de alguna manera y, pues su camino por el Evangelio se estaba eh, alterando, ¿no? Y vemos cómo es en este caso los cristianos judaizantes querían imponer sus leyes a los gentiles. Y en este caso habla concretamente de la circuncisión. Y aparece lo que Pablo menciona como una nueva esclavitud. Parece ser que se discute este tema de la circuncisión porque parecía como un requisito, digamos, casi que necesario, imprescindible, como primer paso para poder alcanzar la salvación. Y bueno, esta predicación la he titulado Caminar en la libertad de Jesús. Ya os explicaré, vamos a caminar a través de dos caminos que iré describiendo a lo largo de esta predicación. Pero nuevamente recordar que lo que hoy os quiero compartir es caminar en la libertad de Jesús. Y vemos en el versículo 1 que Pablo les tiene que recordar, ¿no?, que son libres. Es lo primero que les dice. Libres por la obra de Cristo. Y les llama la atención y les tiene que decir, permaneced firmes. Permaneced firmes. ¿Pero por qué les está diciendo esto? ¿Qué está sucediendo? Y en este caso no estaba hablando de una libertad libres del pecado, de la culpa, de la condenación, que bien sabemos todos que es algo necesario para nosotros la primera vez que nos encontramos con Jesús, ¿no? De que reconocer de que somos esclavos del pecado y necesitamos librarnos de eso. Pero este no era el caso de estas iglesias, porque ellos ya habían sido libres de eso, habían aceptado el Evangelio, la obra de Jesús en la cruz, entonces no les está hablando de este tipo de libertad, sino que estas iglesias no eran libres porque parece ser que anteponían las leyes al sacrificio de la cruz para ser salvos. Y como os decía, pues aparece como este nuevo yugo de esclavitud y Pablo les tiene que hablar de una manera muy amorosa pero a la vez muy directa. Y les dice, si dependéis de la ley para ser justos, de nada os servirá Cristo. Creo que este texto a mí me chocó, ¿no? Me impactó mucho porque no me puedo imaginar en un contexto de iglesia que diga que Pablo tenga que decir esto, ¿no? Si dependes de la ley para ser justo, de nada os servirá Cristo. Y me preocupó porque pensé, ¿en qué iglesia estamos? O en qué iglesia, o sea, la cultura de iglesias que estamos viviendo que nos hace ser esclavos de la ley y nos separa de Cristo. Y eso nos separa de Cristo. Cuando en teoría deberíamos, no sé, vivir pues libres, ¿no? Tal y como Dios planeó, que a través de la obra de la cruz pudiéramos ser libres. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esta nueva esclavitud?
Y algo que me parecía también mucho más curioso era ver que los judíos, que era el pueblo que por, no sé, tú dices judíos y ya tienes claro que ellos sufrieron muchísimo a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento con la ley, y ellos eran los primeros que se habían dado cuenta de que era imposible cumplirla toda. Ellos estaban poniendo esa carga sobre otros creyentes, sobre los gentiles. Y me choca, ¿no? Porque uno, de normal, si tú vives una situación que sabes que es difícil, que sabes que requiere de un esfuerzo y que no eres capaz, pues eres un poco más empático con el que lo está viviendo ahora, ¿no? O por lo menos no intentarías imponer esa carga. Pero en cambio vemos cómo son estos los cristianos judaizantes que están poniendo esa carga sobre estos cristianos. Y, y aquí me hizo ver algo que me impactó a dos niveles, y es que ser esclavo de la ley los estaba llevando también de alguna manera a recordar su viejo yo, ¿vale? Entrar como en un conflicto interno. Y me explico. Os he dicho que no se trataba de que fueran esclavos del pecado o de la culpa o de la condenación, porque ya habían recibido del Evangelio. Pero yo creo que muchas veces cuando anteponemos las leyes, y cuando hablo de leyes no me refiero a la ley moral de los 10 mandamientos, que eso creo que todos tenemos claro, que el Señor los puso ahí, que son importantes y debemos seguirlos, sino estas leyes que se estaban anteponiendo eran leyes ceremoniales, leyes rituales, leyes que estaban implicadas pues en la cultura del momento, ¿no? Ese tipo de leyes, como es en este caso la circuncisión, que estaban haciendo, pues eso, cuestionarse de alguna manera a estos cristianos, a los gentiles de Galacia, les estaba haciendo cuestionarse de dónde venían, quiénes eran. Porque al final, al caminar en este camino de la ley, ellos yo creo que se debían encontrar en una situación en la que su pasado les recordaba quién eran. Seguramente se estaban encontrando con decisiones del pasado que habían tomado y nuevamente les hacían recordar esa culpa que en un inicio los había hecho ser esclavos, sus pensamientos, sus imperfecciones. Entonces vemos cómo esta situación en esta iglesia podía generar este conflicto interno, pero también estaba generando un conflicto comunitario, porque vemos de alguna manera que se estaban convirtiendo como en jueces unos de otros, señaladores, estaban como apisonándose unos a otros, y todo esto estaba separando a la iglesia de Cristo. Y eso a mí me preocupa ver. ¿Cómo podía suceder algo así? ¿Cómo puede ser que siendo libres al recibir la obra de la cruz, cómo puede ser que en una iglesia estuviera sucediendo eso? Y Pablo lo dice en el versículo 4, cuando lo voy a leer para que lo recordemos, dice: si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Que vemos que esta iglesia se estaba atando a un nuevo yugo de esclavitud, eso los estaba separando de Cristo, pero a la vez estaban cayendo de la gracia de Dios, o lo que dicen otras versiones, se quedaron fuera de la acción de Dios. Y eso me llama mucho la atención, porque yo no me podría imaginar una iglesia sin la gracia de Dios, no sé vosotros. Pero yo no la puedo concebir así, separarme de la acción de la gracia de Dios. Y al ser esclavos de la ley, pues estaban entrando como en un círculo vicioso. Ya no sabían separar lo que era la verdad de lo que no era verdad. Y estaban anteponiendo su esfuerzo humano a todo antes de entender la obra de la cruz, y se estaba perdiendo el sentido. Y esto me recordaba bueno, un ejemplo que me venía a la mente
que imagínate que tú vas en un coche, ¿no? Tú vas conduciendo y por lo que sea, pues te pasas de velocidad, de la permitida, y te paran, te ponen una multa, y tú por muy buen ciudadano que seas, la multa te la llevas, ¿sí o no? Y claro, tú puedes ir al policía y le puedes decir, oye, que yo soy muy buena persona, cumplo con todo, pago mis impuestos, de verdad que tengo una buena familia, no trato mal a nadie. ¿Qué te va a decir el policía? Pues estupendo, pero te tengo que poner una multa porque has cometido una infracción, ¿no? Y así es como Pablo lo describe en el versículo 3, que os lo leo. Dice, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Pues lo mismo que le está sucediendo a esta persona que le acaban de poner la multa. Si caminas por este camino de la ley, te vas a dar cuenta de que un fallo tan pequeño como este hace que tu expediente de buen ciudadano quede marcado. Que ya, aunque tú estés en el top 10 de los buenos cristianos, esta multa te va a jugar malas pasadas. Y a la vez, esto me hacía recordar un poco para entender o contextualizar esto a nuestras iglesias, que temas como este de la circuncisión en las iglesias de Galacia es algo que yo le he llamado las leyes del sí y del no. Y me explico. No sé cuántos de vosotros vivís o tenéis a un adolescente cerca, ¿vale? Muchos de vosotros ya habéis puesto caras de... Yo he tenido la oportunidad de estar trabajando durante mucho tiempo con los adolescentes. Me he dado cuenta de que ellos se acercan y me preguntan, ¿pero se puede o no se puede? ¿Pero sí o no? ¿Os suena esto? O sea, y no es tan descabellado pensar en que muchas veces nos comportamos así los cristianos y estamos constantemente midiéndonos, pero ¿se puede hacer o no se puede hacer? Pero un cristiano puede ir así o puede ir así. O un cristiano puede ir de fiesta, ¿es pecado ir de fiesta? Eso es lo que a mí me preguntan. Y claro, a mí cuando me vienen y me preguntan eso, yo digo, pues esto parece como, no sé, nos ponemos esa carga, ¿no? De normas, de pero sí o no. Al final ellos lo que quieren es una respuesta que yo les diga sí o no. ¿Qué sucede? Que lo que yo les pregunto es, pero cuando vas de fiesta, ¿tú le dices a tus padres que te vas a casa de un amigo? Porque si es así, les estás mintiendo. Y eso sí es pecado. O cuando tus padres te dicen que no puedes ir a esa fiesta y vas, ¿qué está sucediendo? Estás desobedeciendo, ¿verdad? Eso sí es pecado, desobedecer a una autoridad. Y ahí es cuando te das cuenta de que se quedan locos así y te dicen, ¿pero sí o no? ¿Sabes? Porque nos comportamos así, somos así. Y caemos en eso, de dime si sí puedo o no puedo, pero sin entender que realmente estas leyes que solemos poner en nuestra cultura cristiana a veces dañan a las personas como estos creyentes que seguramente pues no conocían tanto la ley como la conocían los judíos y que eran pues muy seguramente recientes en su fe y estaban ahí en ese conflicto. Y ahora estos me vienen con la circuncisión y no entiendo nada, ¿no? Y no tenemos esa paciencia tampoco de tomarnos tiempo para poder ayudar a los otros a entender. Y estas leyes son de las que os hablo, ¿no? Que se anteponen ante entender el sacrificio de la cruz. Y a Jesús mismo le pasaba. Porque podemos ver en los evangelios multitud de ejemplos. Lo plantaban ahí en medio, delante de un enfermo, y entonces preguntaban, ¿pero en sábado se sana o no se sana? ¿No?
Y a una mujer se le tiene que tocar o no se le tiene que tocar si está no sé, enferma. Y así, ¿no? Y así era esa cultura. Y así es nuestra cultura. Que a veces anteponemos estas leyes humanas. Y Pablo lo ilustra muy bien en el capítulo 4, porque no sé si os habéis fijado que el 5 empieza diciendo por lo tanto. Entonces, ¿eso qué significa? Que antes ha dicho algo, ¿no? Y lo ilustra en el capítulo 4 desde el versículo 21. Y aquí habla de dos pactos de Dios, pero bueno, yo lo he adaptado a los dos caminos, ¿no? Porque os vengo a hablar de dos caminos, del camino de la ley y del camino de la fe. Y Pablo lo ilustra con los hijos de Abraham, no sé si os suena esta historia. A Abraham se le dio una promesa de que iba a tener descendencia. ¿Y qué sucedió? ¿Quién tenía que ser el hijo de la promesa? Isaac, ¿no? Pero en cambio apareció el hijo de la esclava que tenía, que era Ismael. Y vemos aquí cómo esta encrucijada de dos caminos sucede, ¿no? Vemos que el hijo de la esclava era un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Es decir, una decisión humana que él había tomado por falta de fe. Y en cambio vemos el camino de la fe, del que os hablaré ahora, que en cambio era el hijo de su esposa, de la mujer libre, que fue la manera en la que Dios cumplió su promesa. Entonces, frente a esta encrucijada nos damos cuenta de que vivir en esta cultura de un camino de la ley, al final es caminar siendo como, caminando en ese sentido de que somos autosuficientes, que nosotros podemos lograr las cosas, que nosotros podemos alcanzar y ganar la validación como hijos, y eso al final nos hace esclavos y nos separa de Cristo. Vemos que ahí aparece un peligro, es decir, estamos haciendo ver que somos autosuficientes, de que nosotros lo podemos hacer, como le sucedió a Abraham, ¿no? En vez de esperar la promesa de Dios, pues anteponemos nuestra manera de caminar ese camino y al final la promesa de Dios llega de otra manera, ¿no? No como debería ser. Y a partir del versículo 5 vemos como ya Pablo dice, sin embargo, ya ha planteado hasta aquí todo lo que estaba sucediendo al caminar este camino de la ley y ahora empieza a hablarnos del camino de la fe. Si me acompañáis, dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Y es que el camino de la fe nos lleva a caminar por el Espíritu. ¿Y qué es eso? Caminar por el Espíritu. Caminar con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, si no está en la fórmula, algo nos está pasando. Y Pablo lo dice, que me gustaría que me acompañarais en el mismo libro de Gálatas, el capítulo 2, versículo 20, dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y eso es caminar en el camino de la fe. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y es a través de la fe que recibo esta promesa que hemos leído de la justicia. Es decir, ya yo reconozco que no soy capaz de cumplir toda la ley. No soy capaz. Que estoy en un proceso de cambio. Que estoy corriendo una carrera. Y necesito de la hora de la cruz en mi vida todos los días. Y aquí me gustaría parar y reincidir en esto.
necesito de la obra de la cruz en mi vida todos los días. Y es que muchas veces se nos olvida porque tendemos como a pensar que aceptar el sacrificio de la cruz es una vez el día que nos convertimos. Ese día reconozco ese sacrificio, reconozco quién es Cristo para mi vida y me sumo a este camino. Pero se me olvida que todos los días necesitamos recordar la obra de la cruz. Y por tanto aquí se nos abre una vida pues llena de esperanza, porque ya no estoy caminando en la esclavitud, sino que estoy caminando, confiando en la promesa que Dios me ha dado, que es a través de creer en la obra que Él hizo en la cruz, que yo soy apto, yo soy hijo y puedo seguir adelante. Y en este camino, fijaos que la circuncisión, en este momento la circuncisión, se volvió un tema irrelevante. Así como lo que os hablaba, las formas, los gustos, las preferencias, se volvían irrelevantes. Y es que en nuestras iglesias sucede mucho eso. Descontextualizamos la palabra, la distorsionamos, tendemos a fijarnos constantemente en la manera como se hacen las cosas, cómo no se hacen, si así se han hecho toda la vida aquí, si no. Y cuando caminas en el camino de la fe te das cuenta de que esto pasa a otro plano y pasa a ser irrelevante. El intento humano de ser merecedor de la justicia de Dios ya pierde sentido. Y dejas ya de anteponer estas leyes irrelevantes y entonces abrazas la gracia. La abrazas. Y es muy curioso, ¿no? Como teniendo este maravilloso regalo de la gracia, igual tendemos como a caer de un lado o del otro, ¿no? Y nos pasa como les estaba pasando a los creyentes de las iglesias de Galacia. Y Pablo continúa en el versículo 6 diciendo: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, que es lo que os acabo de decir. Pasa a ser un tema irrelevante. Dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. O como dice en otras versiones, es la fe que obra por amor. Cuando yo leí esto, pensé, uy, ahora parece como que me está cambiando de tema, ¿no? Porque estábamos hablando de dos caminos, el camino de la ley, el camino de la fe, y ahora me dice que nuestra fe debe ir acompañada del amor. Y seguro muchos de vosotros conocéis este texto, ¿no? Que luego nos habla acerca del fruto del Espíritu, ¿no? Y cuál es el amor, ¿no? Entonces luego sí entendí el por qué estaba hablando de eso, pero sobre todo a mí lo que me recordó este texto cuando leí que lo importante es la fe que obra por amor, fue la obra de la cruz. Porque creo que la obra de la cruz es la máxima expresión de amor que podría existir en toda la eternidad. Entonces aquí nos está hablando de un camino de la fe o de una fe funcional, que en otras semanas se nos ha hablado de eso, ¿no? Nuestra fe tiene que ser funcional, nos tiene que mover a servirnos los unos a los otros en la libertad de Cristo y alejarnos de la esclavitud y de esa separación de Cristo que nos recordaba caminar por el camino de la ley. Y esta fe funcional, que os decía que tiene que estar acompañada de amor, no tiene que ser este amor que solemos decir los cristianos de, bueno, hermano, yo te amo con el amor del Señor, ¿no? Y ahí se queda nuestro amor en palabras, sino que también tiene que estar acompañado de acciones. Y es que el camino de la fe no se camina por obras. Eso, así me he explicado bien hasta ahora, no es por obras, pero sí para buenas obras. Sí para buenas obras. Y es que lo que deberíamos crear es una comunidad de personas imperfectas, pecadoras y débiles,
que por amor se sirven unas a otras y dan paso a la restauración. Nuestra fe tiene que ser funcional, tiene que ser activa, nos tiene que mover a buenas obras. Y en el versículo 13, Pablo luego continúa, dice así: pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora parece que como que cambio mucho de tema, pero ahora entenderéis el porqué. Estamos hablando de la restauración, que en el camino de la fe se debe incluir este espacio de restauración, de servirnos a unos a otros con amor. Y ahora aquí habla Pablo de la libertad, ¿no? Que esta libertad que experimentamos al caminar el camino de la fe no debería confundirse con el libertinaje. Y aquí me gustaría que entendiéramos bien este concepto. Porque claro, podemos caer del lado de la ley, ¿no? De constantemente estarnos midiendo por la ley. Pero al caminar este camino de fe lleno de gracia, también podemos caer en el libertinaje. De, no importa, que cada uno haga a su manera, como le parezca, somos todos iguales, no importa. Y no sé si recordáis lo que se nos predicó en la serie de Corintios, que Josué nos predicaba acerca de un caso en la iglesia de Corinto, que se les estaba exhortando porque estaban ignorando el pecado presente en la comunidad. O sea, es algo que no debemos ignorar. Pero la libertad no nos debe llevar a eso, a ignorar este pecado, sino a preocuparnos, pero desde otra manera, ¿no? Sabemos, y la palabra lo dice, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, debemos vivir esa libertad de una manera correcta, sin caer en el chollo de la gracia, como yo le digo. Que no sé si se entiende muy bien la expresión, ¿no? La gran oferta de la gracia. Y a mí esto me hacía recordar, no sé si os ha pasado, pero me pasó durante la cuarentena que fui a comprar papel higiénico y no había papel higiénico. Y yo dije, ostras, ¿qué ha pasado? Que aquí no hay papel higiénico en ningún supermercado. Y cuando en una de esas fui y encontré papel higiénico, me compré el paquete más grande de rollos de papel higiénico, que habitualmente yo compro el de 6, pero es que ese día me compré el de 32. Y yo pensé, me lo llevo y si aquí se queda alguien sin rollos de papel, me da igual, que yo no tenía, y ahora aquí hay de sobra, ya el que venga luego, pues llegó tarde. Y a veces usamos este chollo de la gracia de esta manera, ¿no? Pensamos, uy, esto es gratis. Pues lo cojo y me da igual lo que sucede con mis hermanos. Me da igual si le hago daño al que está al lado, me da igual si esto puede afectar a otra persona. No importa si hago esto mal hoy, porque igual Dios me va a perdonar. Y no debemos caer tampoco en eso. Debemos dar paso a esta restauración de la que os hablaba, de preocuparnos unos por otros. Y Pablo lo dice de una manera que me encanta en el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 1, que si me acompañáis dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces, caminar en la libertad de Cristo o de Jesús nos conduce a una vida humilde y llena de compasión y de ternura hacia los demás. Es decir, me tiene que preocupar mi hermano, obviamente me tiene que preocupar. Me tiene que preocupar si está sucediendo algo en su vida, si él está caminando por un camino lleno de pecado, pero no con esa acción señaladora, con esa acción de culpabilizarlo, de marcarlo, sino de creando esa oportunidad de restauración. Y este texto, esta sección, en el capítulo 14, termina de una manera muy curiosa, y es que
nos acerca nuevamente a la ley. A mí me llama muchísimo la atención que nuevamente Pablo les recuerda lo que dice la ley, pero creo que ahora lo hace desde otra visión, desde otra perspectiva. Y dice así el versículo 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto me hizo ver que al final la ley apunta a Jesús. La ley no se contradice con la obra de Jesús en la cruz. De hecho, Jesús no vino a contradecir la ley, no vino a abolirla, la vino a cumplir. Y la vino a cumplir toda. Y eso me recordaba también algo que que se nos predicó hace unas semanas, ¿no? Jesús es la imagen de Dios 100% verdad y 100% gracia, ¿no? Y obviamente tenemos que caminar en este camino de la fe abrazando la gracia, pero también acercarnos a la verdad. Y al final la ley debe ser preocuparnos por nuestro hermano, por nuestro prójimo. Caminar el camino de la fe aceptando que somos justos al aceptar el sacrificio de la cruz. Eso nos debe llevar a la libertad y esa libertad debe ser usada para buenas obras, sirviéndonos unos a otros por amor. Y ya llegando hacia el final, me gustaría solo recordar que creo que debemos vivir o luchar por una comunidad de restauración que ayuda al hermano con ternura, con amor, con humildad y que nos apoyamos los unos a los otros a traer nuestras imperfecciones a los pies de la cruz. Porque al final eso es lo importante, recordar la obra de la cruz y que sea esa obra la que cada día nos haga cambiar, nos haga ser mejores. Y yo había preparado algunas preguntas que me gustaría que ahora tuviéramos un tiempo de reflexión para un poco aterrizar lo que os he compartido hoy. Y son las siguientes: ¿qué cosas en tu vida, recordando un poco lo que os hablaba al principio, ¿no? Ese pasado, ese viejo yo, que a veces cuando caminamos en este camino de la ley son cargas para nosotros? ¿Qué cosas en tu vida te perturban y te hacen creer que no eres merecedor de la gracia? Me gustaría que reflexionáramos en eso de una manera personal, porque el conflicto que estaba sucediendo no solo era comunitario, sino también era, yo creo que tenía que ver mucho con el corazón de las personas. La siguiente es: ¿qué o quién está entorpeciendo tu camino y te desvía del camino de la fe? Pues se ha leído, ¿no? que Pablo les hace la misma pregunta de qué está sucediendo, qué voces estáis escuchando, ¿no? ¿Qué cosas os están haciendo como no ver la realidad, la verdad? ¿Cuál es esa piedra de tropiezo que te impide acercarte a la cruz? La tercera pregunta es: ¿soy una persona que constantemente mido a mis hermanos según la ley o las formas? ¿Los veo a través de los ojos de Jesús o en cambio me fijo más en sus obras y en sus acciones? ¿Qué tipo de hermano soy yo? ¿Qué tipo de cristiano estoy siendo en mi comunidad? ¿De los que señalan o de los que acompañan? Y al final, la última es: ¿soy parte de una comunidad de restauración que apoya con amor a los demás a traer sus imperfecciones a los pies de la cruz? Y ya terminando, deciros que la mejor prueba para saber si caminamos en el camino de la fe, guiados por el Espíritu, es simplemente la forma en que tratamos a los demás. Así de simple. Y aunque suene duro, creo que para Dios no es importante la imagen espiritual que muestras. A eso a Él no le importa la imagen que tú muestras. A Dios le preocupa más la manera en la que tratas a tus hermanos.
Y creo que Dios nos está retando a eso, de que seamos personas como lo que os contaba al principio, ¿no? Que si encontramos gente que tiene dudas, que reducen todo a las leyes del sí, no, que están constantemente con esa carga de si hago esto o no hago esto, podamos dedicarles el tiempo, acercarlos a los pies de la cruz, a conocer quién es el verdadero Jesús, ¿no? Porque a mí eso, con el tema de los adolescentes, es lo que me preocupa. Me preocupa más que puedan conocer quién es Jesús, que no estén pensando en que somos los cristianos unos legalistas, ¿no? Porque muchas veces les cuesta tomar la decisión por eso y yo creo que no es solo los adolescentes, muchas personas les cuesta encontrar a Jesús porque mostramos esa cara de la moneda que al final los separa de Cristo. Y deseo que esta palabra pues os haya podido hablar así como a mí me ha hablado y podamos reflexionar en esto. Que Dios os bendiga.